La Bauhaus fue una escuela de arte alemana que estuvo vigente desde 1919 hasta 1933. La escuela se hizo conocida por su enfoque en el diseño, que intentaba unificar la visión artística individual con los principios de la producción en masa y el énfasis en la función cotidiana de los objetos. Fue fundada por el arquitecto Walter Gropius. Se basó en la idea de crear un Gesamtkunstwerk, u obra de arte integral, en el que todas las artes eventualmente se unirían. Este era un concepto que provenía de la obra de arte total de Richard Wagner y de otras ideas similares que estuvieron vigentes en la época. La Bauhaus influyó posteriormente en el arte, la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño de interiores, el diseño industrial y la tipografía, entre otras. Artistas importantes de esta escuela fueron Paul Klee, Vasily Kandinsky y muchos más. La Bauhaus no surgió casualmente. En primer lugar, estaba ligada a los cambios políticos que se iban dando en Alemania y en segundo lugar, estaba ligada a los avances científicos que se iban dando en el campo de las ciencias experimentales, particularmente de la psicología, tanto en Alemania como en otros países europeos. Estamos hablando específicamente del surgimiento de la Gestalt a inicios del siglo XX. La Gestalt está directamente asociada a la psicología cognitiva y por ende a lo que estamos tratando en este canal, es decir, la estética cognitiva, y se entrelaza en algún momento con las teorías de la Bauhaus. Cuando hablamos de estética cognitiva nos estamos refiriendo a las relaciones de los sistemas neuronales y el procesamiento de lo estético. En este ámbito es esencial el sistema visual. No existe un área única donde se conecten todos los circuitos visuales y esto hace imposible determinar un único centro neuronal responsable de la estética. El sistema visual consta de varias regiones de procesamiento paralelas y de varias etapas, cada una especializada en una tarea determinada. Por otro lado, la corteza prefrontal es conocida por sus funciones en la percepción de objetos, de colores, de la toma de decisiones y la memoria. Estudios recientes lo han relacionado con la experiencia estética. En un estudio se encontró que la corteza orbitofrontal medial está involucrada en el juicio de si una pintura es hermosa o no. Hay una alta activación en esta región cuando una persona ve pinturas que le parecen hermosas. De manera sorprendente, cuando una persona ve una pintura que considera que es fea o que no le gusta, no se activan ciertas estructuras. Por lo tanto, se ha propuesto que los cambios en la intensidad de la activación de la corteza orbitofrontal se correlacionan con la determinación de la belleza o la fealdad. Vemos aquí entonces un vínculo entre los juicios estéticos y el funcionamiento del cerebro. La Gestalt fue una escuela de la psicología fuertemente influenciada por la tendencia cognitiva y es por ello que se centró en la percepción visual principalmente. Gestalt significa configuración, patrón físico, biológico o simbólico de elementos unificados como un todo. Es una escuela de pensamiento que analiza la mente y el comportamiento humanos como un todo. Cuando tratamos de dar sentido al mundo que nos rodea, la psicología de la Gestalt sugiere que no nos centremos simplemente en cada componente por sí solo. Nuestro cerebro tiende a percibir los objetos como parte de un todo mayor y como elementos de sistemas más complejos. Lo que esto quiere decir es que nuestro cerebro es excepcionalmente bueno para llenar los espacios en blanco de una imagen y crear un todo que es mayor que la suma de sus partes. Es por eso que, por ejemplo, podemos ver caras y formas humanas en las nubes. Este principio es una de las ideas subyacentes más importantes detrás de los principios de percepción de la Gestalt. La propuesta inicial sobre la teoría fue publicada por Max Wertheimer en sus Leyes de la Organización Perceptiva de la Gestalt de 1923, aunque también Wolfgang Kohler hizo una publicación en el año 1920 en la que se refería a la Gestalt en física. En términos simples, la teoría de la Gestalt se basa en la idea de que el cerebro humano simplifica y organiza imágenes o diseños complejos que constan de muchos elementos, disponiendo subconscientemente las partes en un sistema organizado que crea un todo. Nuestros cerebros están diseñados para ver la estructura y los patrones, para que podamos comprender mejor el entorno en el que vivimos. En otras palabras, nuestro cerebro nos engaña, nos muestra una parte de la realidad, aquello que considera que nos puede servir y descarta lo inservible o aquello que considera que no es necesario que veamos. Y esta es una derivación del proceso evolutivo humano. Las leyes de la Gestalt a las que comúnmente se hace referencia son las siguientes. Ley de proximidad. Esta implica que los elementos que están a una distancia cercana sean percibidos como un grupo o como un mismo objeto. La proximidad se refiere a qué tan cerca están los elementos entre sí.
Las relaciones de proximidad más sólidas son aquellas entre sujetos superpuestos. Agrupar objetos en una sola área también puede tener un fuerte efecto de proximidad. Ley de la semejanza. Esto implica que las figuras parecidas se suelen agrupar y percibir como una unidad. Es parte de la naturaleza humana agrupar cosas similares. En la Gestalt, los elementos similares se agrupan visualmente, independientemente de su proximidad entre sí. Se pueden agrupar por color, forma o tamaño. Ley de continuidad. Esta nos dice que la mente tiende a seguir un patrón. Por ejemplo, en una foto con un punto de fuga, los elementos que aparecen en planos alejados se reconocen gracias a los que aparecen definidos en primer plano. La ley de continuidad postula que el ojo humano seguirá el camino más fácil al ver las líneas. Y bueno, estas 3 leyes a su vez nos refieren a 7 esquemas o leyes suplementarias que son las siguientes. Ley de simetría. Esta nos dice que nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia como un solo elemento. Lo que dice este principio es que el cerebro percibe formas ambiguas de la manera más simple posible. Por ejemplo, una versión monocromática del logotipo olímpico se ve como una serie de círculos superpuestos en lugar de una colección de líneas curvas. Ley de cierre. Nos dice que nuestro cerebro tiende a añadir los elementos que faltan para completar una figura que está incompleta. El cierre es uno de los principios de diseño de la Gestalt. Plantea que el cerebro completa las partes faltantes de un diseño o imagen para crear un todo. Ley de contraste. Nos dice que aquello que se diferencia de otro elemento tiende a destacar porque hay un contraste entre ambos. Ley de figura-fondo. Se refiere a que nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa de que no existe figura sin un fondo que la sustente. Ley de la dirección común. Esta ley se refiere a que la atención de nuestro cerebro se centra a donde se dirigen los elementos ubicados en la imagen. Si bien el destino común no se incluyó originalmente en la teoría de la Gestalt, en lo posterior se lo ha agregado. Ley de pregnancia. Quiere decir que nuestro cerebro es capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes, complementándolas. La Bauhaus fue una escuela de arte en Alemania que funcionó desde 1919 hasta 1933. Fue fundada por Walter Gropius en Weimar, con la visión de crear un puente para la brecha entre el arte y la industria mediante la combinación de artesanía y bellas artes. La Bauhaus era una escuela donde los estudiantes no solo aprendían la teoría, sino que también tenían una formación práctica. Recibían formación en todas las artes: plásticas, cerámica, muralismo, vidriería, tipografía, orfebrería, encuadernación y muchas más. Y aprendían a combinar estas habilidades artísticas con las nuevas tecnologías, diseñar y fabricar productos que fueran a la vez hermosos y prácticos. La propia Bauhaus fue diseñada por Gropius, desde el edificio hasta el taller, los estudios, las aulas, la oficina y el espacio de descanso. Todo fue diseñado con una estructura asimétrica con vidrio, tiras de hormigón encerradas en blanco. El edificio tenía una sensación de apertura, líneas limpias y simplicidad, y este estilo de arquitectura Bauhaus estableció un estándar que se conoció posteriormente como el estilo internacional. El movimiento Bauhaus enseñaba la fidelidad a los materiales como un principio básico, lo que significó que el material debía usarse en su forma más apropiada y honesta, y su naturaleza no debía cambiarse. La Bauhaus no estaba separada de la Gestalt, ya que esta escuela sentó las bases de la percepción y de los objetos en aquella época, y esto se incluyó en las aplicaciones artísticas. La Bauhaus fue uno de los más claros ejemplos de ello, y esto claramente lo podemos descubrir en sus diseños.